Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú quien hoy nos invita y nos permite presentarnos delante de tu presencia. Padre Dios, hoy ninguno aquí es merecedor, hoy ninguno aquí es digno de presentarse ante tu presencia, pero te pedimos que hoy realmente nos conmuevas, que toques nuestros corazones y nos permitas presentarnos nuevamente ante ti. Ayúdanos a ser quebrantados por tu palabra, que realmente cada uno de los que estamos aquí podamos vivir esta palabra no de acuerdo a una religión o a preceptos humanos, sino únicamente a lo que el Espíritu Santo nos dice. Permítenos, Señor, participar de esos beneficios del reino de los cielos, pero ante todo, Señor, permítenos a nosotros buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo primero y lo único. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy la dedicación es la oración perfecta, o la oración que el Señor nos enseñó, y es: santificado sea tu nombre. Recuerden que desde hace unas semanas hemos estado tratando el tema de la oración del Señor, la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro. Hemos estado tratando este tema y es muy importante, porque solo cuando nosotros escudriñamos esta oración, solo cuando nosotros entendemos lo que estamos orando cada día, vamos a entender la doctrina, vamos a entender la enseñanza de Jesús, porque aquí en esta oración está plasmada toda esa doctrina, toda esa enseñanza de Jesús, toda la voluntad de Dios está plasmada en esta oración perfecta, que es la oración del Señor. Entonces hemos estado hablando de Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos de Padre, recuerden que estamos proclamando que porque hemos creído en Jesús y porque hemos recibido a Jesús, hoy ustedes y yo somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Entonces, por lo tanto, como Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ya tenemos una nueva identidad, que no es la de pecadores, no es la de hijos bastardos, sino la de hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego decimos Padre nuestro, es decir, primero, que tenemos un hermano mayor que es ¿quién? Jesús. Pero también que tenemos unos hermanos que hacen parte de esta comunidad. Y sin estos hermanos yo no puedo llamar a Dios Padre nuestro. Yo tengo que hacer parte de la iglesia. Entonces, Padre nuestro. Y tercero, lo que hablamos la semana pasada. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos diciendo que Dios primeramente es aceidad, es decir, existe por sí mismo. Segundo, es omnipresente, es decir, que está en todas partes. Omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Y omnipotente, que lo puede todo. Es decir, que como Él es aceidad, no depende de nosotros. Y no depende de nosotros, Él no nos necesita. Segundo, entendemos que como Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, aunque la vida no es pare de sufrir, porque la Biblia no lo promete así, Él sí, porque es omnipresente, siempre está con nosotros, porque es omnisciente, Él conoce todo lo que nosotros vivimos y cuál es el plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas, y como Él es omnipotente, Él puede en nuestras vidas. Pero lo más importante, y realmente era el objetivo de la prédica anterior, no es esto, sino primeramente que debemos tener temor de Dios, porque aunque Él es Padre, Él sigue siendo ¿qué? Dios.
pero sigue siendo Dios. Y ese era el objetivo de la semana pasada. No tanto decir que hay que vivir una vida con poder, sino que hay que reconocer que el Padre es Padre, pero sigue siendo Dios, y que por eso debemos tener temor de Él. Tenemos que tener mucho temor de Él. Entonces vamos a hablar de esto con la persona que tenemos al lado. Vamos a hablar acerca de qué significa Padre, qué significa nuestro y qué significa que estás en los cielos. Bueno, queda muy claro, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que Él es Padre, estamos diciendo que nosotros somos, ¿qué? Hijos. Cuando decimos nuestro, estamos diciendo que tenemos un hermano mayor, que es ¿quién? Jesús. Y que nosotros también tenemos, ¿qué? Unos hermanos que son la iglesia. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos diciendo Él es aceidad, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero ante todo estamos diciendo que nosotros no podemos tomar a la ligera a Dios, sino que tenemos que tener temor de Dios. Y antes de continuar con santificado sea tu nombre, vamos a aclarar algunas inquietudes que se presentaron en algunos de los grupos, porque es importante entender esto antes de ir a santificado sea tu nombre. Y es, primero, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios hace referencia a la reverencia, hace referencia al honor, a la exaltación que yo realizo de Dios. ¿Sí me entienden? Cuando yo tengo temor de Dios, ¿a qué me refiero? A que yo estoy honrando a Dios, a que yo tengo reverencia, a que yo tengo respeto hacia Dios. Pero entonces, nosotros debemos tener, yo les pregunto, ¿miedo de Dios? ¿Sí o no? No, nosotros no podemos tener miedo de Dios. No debemos tener miedo de Dios. Y hemos estado hablando que nosotros no podemos tener una vida de fe con miedo, porque una vida de fe con miedo es una vida de fe que no conoce al Señor, que no conoce al Señor, que no ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer esta diferencia, porque el temor y el miedo, aunque en español suenen lo mismo, realmente cuando nosotros vemos la Biblia no quieren tratar de decirnos lo mismo. Nosotros debemos tener temor de Dios, pero no debemos tener miedo de Dios. No podemos tener miedo de Dios. Y muchos en las iglesias tienen miedo de Dios, mas no temor de Dios. Y ahí está el punto por el cual mucha gente no siente que está, digámoslo así, evolucionando en su vida de fe, porque no es que tengan temor de Dios, sino que tienen miedo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Yo cómo sé que tengo temor? ¿Y cómo sé que tengo miedo de Dios? Cuando yo tengo miedo de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué me puede decir de pronto? Me vuelvo religioso. ¿Qué más? Básicamente podemos decir que el que tiene miedo de Dios va a huir de Dios, va a alejarse de Dios, ya sea espiritual, emocional o físicamente. Es el que tiene miedo de Dios. No significa que por eso no va a venir a la iglesia. Hay muchos que van a venir a la iglesia, pero su corazón ha huido de Dios. Su vida ha huido de Dios. No conoce a Dios y por eso están llenos de miedo. Eso no es temor. Entonces, ¿dónde vamos a ver el miedo? En la Biblia. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 3.
cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo primero que debieron haber hecho si hubieran tenido realmente temor, si hubieran conocido a Dios? Si hubieran acercado a Él. Dios, perdónanos, nos equivocamos. Fue la serpiente, perdónanos. Caímos por desobedecer. Eso es lo que esperaba el Padre, eso es lo que esperaba Dios. Pero, contrario a esto, ¿qué es lo que hace Adán y Eva? Se esconden, huyen. Y eso es lo que se tapan. Y eso es lo que está ocurriendo muchas veces hoy en cada uno de nosotros. Estamos huyendo de Dios, tenemos miedo de Dios y por eso no queremos acercarnos a Él. Por eso hay personas que dicen, no, yo todavía no me bautizo porque qué miedo que luego yo me equivoque. Yo no voy a ir a la iglesia porque entonces luego Dios me castiga. No, más bien me quedo afuera, hago lo mío y luego al final de mi vida me voy a acercar a Dios. Dicen algunos. Pues realmente eso es necedad, porque nadie sabe cuándo se va a morir. ¿O sí? ¿Alguien tiene la fecha exacta? No, nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces estamos huyendo de Dios y es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza huir de Dios, y como estamos huyendo de Dios, estamos inconformes con Dios y estamos inconformes con todo lo que Dios nos da y estamos inconformes con toda la vida. Entonces es como cuando, digamos, un niño le dice a su papá, papá, ¿me llevas a Disney? No, es que no podemos, no tenemos la plata. Ay, papá, pero yo quiero ir a Disney. No podemos, no tenemos la plata. No, te comportaste mal, pero vamos al parque juntos. No, yo no quiero ir al parque, yo quiero ir a Disney. Va a decir el niño. Estamos inconformes con la gran cantidad de bendiciones que el Señor nos da porque no vemos que de pronto eso no era agradable para Dios. No entendemos el amor de Dios. Entonces el miedo, ¿de dónde nace? El miedo nace de un desconocimiento completo de Dios. Y lo más triste es que las iglesias están repletas de gente que tiene miedo de Dios, mas no temor de Dios. Tienen mucho miedo. Y Dios no quiere que nosotros tengamos miedo de Dios, sino que Él quiere que nosotros tengamos temor de Dios. Y la palabra nos invita, tengan temor, tengan temblor ante Dios. Dios no es alguien que se debe tomar a la ligera, pero no está diciendo, tengan miedo de Dios. Antes, por el contrario, lo que Dios quiere hacer es que nosotros nos acerquemos a Él. Y es por eso que estamos cargando todas estas cargas y venimos a la iglesia. Y estamos haciendo o no haciendo porque alguien nos dijo que no podíamos hacer o que debíamos hacer, y tenemos miedo porque si no hago, entonces me voy a ir ¿para dónde? Para el infierno, o me va a caer un rayo del cielo. Eso es tener miedo de Dios. Vengo a la iglesia porque de pronto Dios me va a maldecir si no vengo a la iglesia. Eso es miedo de Dios. Entonces voy a perdonar a mi hermano, no porque Dios me lo mandó y por amor lo voy a responder, sino porque tengo miedo que Dios luego no me vaya a perdonar. Es el miedo el que está moviendo el corazón de la gente. Y si uno se pone a hablar con la gente de la iglesia, y si uno se pone a hablar con la gente del mundo, la gente está llena de pavor, está llena de miedo. Y muchas veces digamos que la causa de muchos problemas es ese miedo. Miedo a que nos dejen solos, miedo a que perdamos todo, miedo a que perdamos una reputación, miedo a que, digamos, mi orgullo, mi dignidad, mi ego sea pisoteado. Casi todo proviene del miedo. Casi todo proviene del miedo. Por el contrario, nosotros no podemos tener miedo de Dios, sino que tenemos que tener temor de Dios. Y las iglesias deberían estar llenas de gente que tiene temor de Dios, pero la verdad es que está llena de personas que tienen miedo de Dios, y por eso tratan de cumplir leyes, tratan de cumplir preceptos humanos que nada pueden en contra de los deseos de la carne. Que ciertamente, como dice la palabra, ante el mundo tienen digamos, qué bueno que no hagas eso, qué bueno que no fumes, qué bueno que no tomes, qué bueno que vengas todos los días a la iglesia, qué bueno que ores, qué bueno que leas la palabra. Sí, ante el mundo eso puede sonar bien, pero si lo estoy haciendo con miedo, realmente eso no va a poder vencer esos deseos de la carne. Por otra parte, aunque el miedo me separa de Dios, me aleja de Dios, me hace huir de Dios,
¿Qué es lo que hace el temor? El temor antes, por el contrario, me acerca a Dios. El temor me acerca a Dios. El temor me va a acercar a Dios. Tanto física, tanto emocional, tanto espiritualmente. ¿Por qué? Porque es ese temor lo que nos atrae hacia Dios. Es esa reverencia, ese respeto, ese wow, Dios es maravilloso, esa capacidad de asombrarnos con respecto a lo que Dios es, que nos permite acercarnos más a Dios. Entonces es como un niño al que, digamos, unos padres le infunden miedo. Al principio va a estar lleno de miedo y puede que se quede en la casa lleno de miedo, pero ¿va a realmente amar a sus padres? No, va a tener miedo de ellos. Y algunos, ¿qué es lo que hacen? Huyen de sus casas. ¡Qué miedo de mis padres! Eso es lo que pasa con Dios. Muchos están huyendo, o físicamente, y por eso no vienen a las iglesias, o emocionalmente. Están dentro de las iglesias, pero emocionalmente están lejos de Dios, espiritualmente están lejos de Dios. Por el miedo que tienen. Así es como este niño que puede que se quede en la casa, pero tiene miedo de los padres, o puede que huya de la casa. En cambio el temor, la reverencia hacia los padres. Mi papá es tan respetuoso, es tan querido, yo lo respeto tanto. Entonces, ¿qué es lo que va a querer este niño? Parecerse a su padre, recibir el amor del padre, de ese padre, de esa madre. Va a querer estar en su hogar y aprender más. Y esa es la diferencia entre el miedo y el temor. El miedo es lo que me va a alejar de Dios, nuevamente lo digo. Mientras que el temor me acerca a Él porque me asombra lo que Él es, lo que hizo por mí. Entonces, ¿de dónde nace el temor hacia Dios? El temor hacia Dios no nace de nuestros corazones impuros. No, el temor de Dios ¿de dónde nace? Eso es el miedo. Pero el temor de Dios, ¿de dónde nace? ¿De un corazón impuro como el de nosotros? No. Nace de Dios mismo. Dios es quien pone ese temor hacia Él en cada uno de nuestros corazones. ¿Pero cómo? A través de su amor. A través de su amor. Y por eso es que Jesús no comienza diciendo Creador nuestro, Rey nuestro, cuando es cierto. Él no dice Señor nuestro que estás en los cielos. No, Él ¿cómo comienza diciendo? Padre nuestro. Porque eso es lo primero que yo debo entender, es que el Padre me amó. El Padre fue aquel Padre que corrió hacia su Hijo y lo abrazó y lo besó y le dio el anillo y le dio la autoridad y hizo que sacrificaran el becerro más gordo para entregárselo a Él. Ese es nuestro Padre. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo ese amor del Padre, yo no voy a huir del Padre, sino que antes voy a querer ¿qué? Acercarme al Padre. No por miedo a Él, sino por agradecimiento, por reverencia. Porque yo sé, el Padre hizo tanto por mí, que yo lo único que tengo para dar es mi vida y por eso se la voy a dar. Entonces, debemos participar de este temor de Dios, que solo se puede tener teniendo y participando y experimentando el amor del Padre. Entonces, vamos a hablar con la persona que tenemos al lado. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo puedo tener yo un corazón de temor hacia Dios?
Listo. Bueno, entonces, nuevamente, el miedo, ¿qué es lo que va a hacer? Que yo me aleje de Dios. Mientras que el temor de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Que yo me acerque a Dios. Que yo me acerque a Dios. Entonces, la pregunta que hoy cada uno de ustedes se tiene que hacer es: ¿yo tengo miedo de Dios o tengo temor de Dios? ¿Tengo miedo de Dios o tengo temor de Dios? Una de las formas más claras para saber si tengo miedo de Dios, si tengo temor de Dios, es cuando peco. Cuando peco, tengo miedo de que me va a llegar un castigo, o más bien, cuando peco, yo digo, uy, yo lastimé ese corazón del Padre, yo estoy dañando esa relación con el Padre, más bien voy a volver hacia Él y voy a pedirle perdón. Esa es la diferencia entre el miedo. El miedo hace que yo como pecador huya a Dios, mientras que el temor dice, uy, yo lastimé al Padre, voy a acercarme a Él, voy a pedirle perdón. Y eso nos va a llevar entonces naturalmente, cuando yo tengo temor de Dios, a decir ¿qué? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Yo no puedo decir santificado sea tu nombre hasta no entender primero que es mi Padre. Segundo, que es nuestro Padre, únicamente a través de Jesús. Y que Él está en los cielos. Yo no puedo expresar esto, santificado sea tu nombre, sin decir primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa santificado? Santificado significa que sea como santo, que sea puesto aparte, que sea glorificado, que sea exaltado, que sea ensalzado, que sea adorado. Eso significa santificado sea tu nombre, es decir, que santificado seas tú, porque cuando está diciendo nombre, lo que quiere decir es que santificado seas tú, Padre. Santificado seas tú, porque eres mi Padre, pero también porque estás en los cielos, porque eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, aceidad, porque eres un Dios que no se puede tomar a la ligera. Santificado sea tu nombre. Entonces, ¿por qué será que Jesús no dice primero, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día y perdona nuestras... ¿Por qué? ¿Por qué no comienza diciendo eso? ¿Por qué no comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? No, Él comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Él comienza con la adoración. Con la adoración. Y no está hablando de pasos. No es que, primero tienen que decir Padre, y luego tienen que decir una adoración, darle gracias, y luego piden perdón. No, Jesús no está haciendo esto. Eso es una gran equivocación. Lo que está haciendo Jesús es demostrarnos que la base, el fundamento, el marco de toda oración y el marco de toda nuestra vida, el fundamento, la base de toda nuestra vida debe ser ¿qué? La adoración. Debe ser la adoración hacia Dios. Sin adoración yo no puedo decir venga tu reino. Sin adoración yo no puedo decir danos el pan de cada día. Sin adoración yo no puedo decir perdona nuestras deudas. Sin adoración yo no puedo decir líbranos del mal. Entonces lo que Jesús está haciendo es cambiar nuestra perspectiva. Es una perspectiva que se ha perdido hoy en día. Que no es acerca de nosotros, que nosotros no somos el centro del universo, sino que el centro de todo es ¿quién? Jesús. El centro de todo es Dios. El centro de todo tiene que ser Dios. El centro de la vida de cada uno de ustedes tiene que ser Dios. El problema es que muchas veces el centro de la vida de cada uno de ustedes son ustedes mismos, el ego, la familia, los negocios, las cosas de este mundo, la fama, la apariencia. Y por eso es que vamos a buscar Mateo 6. Mateo 6. Vamos a buscar Mateo 6.
vamos a leer el versículo 5. Lo lee por favor con voz retumbante nuestro hermano Juan Rafael, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Amén. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo, Jesús nos está hablando acerca de los hipócritas. Y luego nos dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles en el versículo 7. Vamos a buscar el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces se nos está hablando acerca de los hipócritas. Es decir, que Jesús está hablando, nos está definiendo quién es un hipócrita. Obviamente hay muchas definiciones de hipócrita en la Biblia, pero aquí se nos está diciendo primero qué es un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita para Dios? Es aquel que dice, yo alabo a Dios, es aquel que está orando en la iglesia, pero que su corazón, ¿dónde está? En otra parte. Está en otra parte, está adorando ídolos. Por eso es un hipócrita. Todos nosotros somos seres creados para adorar. Entonces, sin dudarlo, podemos decir que todos nosotros estamos adorando a alguien o a algo. Entonces la pregunta que Jesús nos está haciendo es, primero, evalúense. ¿Ustedes están adorando a Dios? ¿O dicen adorar a Dios y realmente están adorando las cosas de este mundo? Si ustedes dicen adorar a Dios, pero están adorando las cosas de este mundo, entonces, ¿qué son? Hipócritas. Y lo lamentable es que la iglesia está llena ¿de qué? De hipócritas. De gente que dice, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, yo adoro a Dios, yo conozco a Dios, yo conozco la palabra, pero que no está dispuesta a entregarle su vida. Gente que tiene su corazón en otro lado mientras que está en el culto. Gente que tiene sus pensamientos en otro lado, pero que aparentemente están orando con devoción. Gente que está aquí en la alabanza, está adorando al Señor, el centro de todo eres Jesús, diciendo esto, pero que realmente con su vida están diciendo, no, el centro de mi vida no eres Jesús, soy yo, es mi familia, es mi orgullo. Esto es lo que están diciendo. Y para Jesús ese es el verdadero hipócrita. El verdadero hipócrita es aquel que dice, no, es que yo conozco, no, es que yo sé que debo servir a Jesús, o que ven a la iglesia, pero su corazón está ¿dónde? En otro lado. Su mente está en otro lado. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Y por qué es esta hipocresía? Porque no tenemos temor de Dios, sino miedo de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar donde nosotros podemos conocer quién es nuestro Dios? ¿Cuál es el lugar donde yo puedo saber si tengo ídolos en mi vida? Sabiendo que ídolo no es solo una imagen, sino que ídolo es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Todo lo que le quita. Aunque pueda parecer muy bueno, aunque pueda parecer excelente en este mundo, si le quita el primer lugar a Dios, eso es idolatría. Yo les pregunto, ¿la salvación puede ser idolatría? Claro, sí puede ser idolatría. Si para mí es más importante la salvación que mi relación con Dios, eso es idolatría. Si yo estoy viniendo a la iglesia para no irme al infierno, sino para ir al cielo, para recibir una salvación, si yo estoy dejando de tomar, de fumar, si yo estoy dejando de pecar, solo para no ir al infierno y solo para recibir la salvación, eso es idolatría. ¿Yo por qué no hago todas esas cosas? ¿Yo por qué vengo a la iglesia? ¿Yo por qué estoy ofrendando? ¿Yo por qué estoy ayudando al hermano? Por mi relación con Dios. Yo debo darle prioridad a mi relación con Dios, no la salvación, no el reino de los cielos, no la vida eterna. Eso es secundario, eso sí se nos va a dar si tenemos relación con Dios, pero primero es la relación con Dios. ¿Quiénes de ustedes se casaron por los bienes del otro?
Si ustedes se casaron por los bienes del otro, ¿eso cómo se llama? Interés. ¿Eso es verdadero amor? No. Pero cuando esta persona se dé cuenta, ¿qué es lo que va a decir? Esta persona me gustó. Entonces, ¿qué va a decir? Esta persona es una hipócrita. De la misma manera pasa con Dios. Si yo estoy con Dios por las bendiciones, por la salvación, por la vida eterna, eso es hipocresía. Eso no le agrada a Dios. Yo estoy con Dios por esta relación. Porque ¿cuál es el motivo por el que Jesús viene? No es para darnos salvación, no es para rescatarnos, sino primeramente, aunque eso sí, primeramente para que yo arregle mi relación con Dios, restaure esta relación con Dios. Y luego, cuando yo restaure esta relación con Dios, viene la salvación, viene la bendición, todo eso viene. Jesús promete, eso viene. Pero primeramente, organice la relación con Dios. Organicen la relación con Dios. Entonces, el primer lugar en el que yo me puedo dar cuenta quién es mi Dios, quiénes son mis ídolos, no es en la iglesia, porque en la iglesia podemos aparentar mucho. En las iglesias la gente puede venir porque necesita una comunidad. A las iglesias la gente puede venir porque sienten que cuando conocen mucho la palabra ya se sienten superiores más que las demás personas. La gente puede venir a las iglesias simplemente porque quieren recibir beneficios, los beneficios que digamos el cristianismo puede dar, que es una comunidad, que puede ser un grupo de apoyo. La gente viene por eso a las iglesias, no solo por Dios. ¿Dónde puedo saber quién es mi verdadero ídolo? ¿Quién es mi verdadero Dios? En el secreto, en la intimidad, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, o incluso fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, todos muchas veces venimos y estamos en la puerta. Vamos a sacar de mi bolso la máscara y entro a la iglesia. Y ahí mismo que salimos de la iglesia, voy a meter otra vez la máscara en el bolso y voy a salir. Y es por eso que estamos viviendo una vida doble, una vida doble, y por eso Jesús dice, ustedes son hipócritas, porque vienen a la iglesia y dicen palabras vanas, adoración vana, vanas repeticiones. Pensamos que vanas repeticiones es lo que dicen, no, Ave María, llena de gracia, a Padre Nuestro. Y entonces por eso muchos cristianos dicen, no debemos orar la oración del Señor porque eso es una repetición. No. ¿Qué es una vana repetición? Es venir a la iglesia, Padre, Padre, te alabo y te adoro. Y luego, cuando yo veo el corazón de esa persona, ese corazón está lejos. O yo veo que cuando sale de la iglesia es una persona completamente diferente. Eso es un hipócrita. Esas son vanas repeticiones. Eso es palabrería vacía ante Dios. Eso es. Entonces, no leamos tan neciamente, es que repetir, entonces no podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Vale más decir, Padre nuestro que estás en los cielos, pensando, sintiendo, viviendo eso, que estar diciendo, Padre, te alabo, y diciendo cosas elocuentes, diferentes, sin repetir, pero no sintiendo, no viviendo. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que tengo un ídolo? Que mi Dios no es nuestro Dios grande, todopoderoso, sino las cosas de este mundo. La pregunta es, si ustedes pudieran calcular qué es lo que llena la mayor cantidad de su tiempo, de sus pensamientos, qué es lo que arrebata la mayor cantidad de tiempo, de pensamientos, de energías, ¿qué es? Ese es su Dios. Ese es Dios. Si ustedes están pensando, ¿cómo va a ganar dinero? ¿Cómo va a ganar dinero? ¿Cómo va a ganar en todo momento? Ese es Dios. Si ustedes están pensando, ¿cómo me hago más sexy? ¿Cómo me hago más atractivo? En todo momento. Ese es Dios. Si ustedes están pensando, bueno, entonces ¿cómo va a pagar las deudas? ¿Cómo va a pagar las deudas? Están preocupados por mi economía. Ese es su Dios. En cambio, si ustedes dedican realmente, y no estoy diciendo que a la fuerza estén ya haciendo, porque cada uno sabe cómo está haciendo las cosas. Si realmente sus pensamientos, si realmente lo que ustedes están viviendo, el mayor porcentaje, digámoslo así, es adorar a Dios, entonces Dios realmente es Dios de ustedes.
Y estoy hablando fuera de la iglesia, porque obviamente, no, yo al culto participo unas 2 horitas, entonces voy bien. No, no es eso. Fuera de la iglesia, ¿cómo estoy viviendo? Además, también podemos decir que ¿cómo puedo saber cuál es mi ídolo, quién es mi Dios? Si mi oración es inconstante. ¿Cómo es una oración en la cual se conoce a Dios? Una oración constante. Pero una oración inconstante es una oración que solo se va a presentar cuando yo estoy bien o cuando yo estoy muy mal. Cuando está en riesgo aquello que para mí es importante. Entonces, si para mí mi ídolo, mi Dios es el dinero, entonces cada vez que yo estoy mal económicamente voy a acercarme a Dios. Pero si estoy bien económicamente, no hay que orar. Cuando mi familia es mi Dios, mi ídolo, cuando yo estoy bien con mi familia, yo no oro. Pero cuando hay un problema, yo oro. Vengo a la iglesia. Solo cuando tengo un problema, solo cuando hay una situación adversa. Ese es un Dios. Cuando alguien ha herido mi orgullo, ahí lloro, Señor, por favor, perdóname, vuelvo a ti. Ay, pero por favor, perdona a esa persona o maldice a esa persona. Ese es un Dios. Ese es un Dios. Una oración constante es prueba de que nosotros tenemos a Dios como Dios, pero una oración inconstante es una prueba de que realmente no tenemos a Dios como Dios. Y además también, no solo la oración, sino la adoración. Muchos de ustedes seguramente no adoran en la semana, solo adoran aquí en la iglesia. ¿Eso es tener a Dios como Dios? No. Si ustedes no están adorando a Dios durante la semana, ustedes no tienen a Dios como Dios. Lo tienen como un accesorio. También, ¿cómo podemos saber? Si ustedes pudieran calcular el porcentaje de sus conversaciones, ¿cuánto porcentaje de sus conversaciones es acerca de Dios? ¿Cuánto porcentaje es acerca de negocios? ¿Cuánto porcentaje es acerca de las cosas de este mundo? También, ¿dónde están ustedes usando su dinero? Y no estoy hablando de diezmo y ofrenda. ¿Dónde están ustedes poniendo su tesoro? La palabra nos dice, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ahí realmente no se está hablando de diezmo y ofrenda, que muchos pastores utilizan esto como, diezmo y ofrenda. No, se está hablando de limosna, se está dando de ayudar al necesitado. Vamos a buscar Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Treinta y dos, 34. 32, 34. Nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Está hablando de la limosna. Está hablando de ayudar al necesitado. ¿Cuántos de ustedes, la mayor cantidad de dinero que ganan, se la gastan en comprar maquillaje, en comprar tecnología y no en ayudar a los necesitados? Ahí están hablando ustedes. ¿Qué es lo que escuchan todos los días? ¿Sobre qué tratan sus conversaciones? Todos los días están tratando de escuchar, voy a escuchar un sermón, voy a escuchar la palabra. Una clave para aquellos que de pronto no tienen tiempo para leer la palabra, mientras que van al trabajo, ¿qué pueden hacer? Escuchen la Biblia, escuchen la palabra de Dios. Allá, hoy en día hay mucho en YouTube, hay en muchas partes, hay donde le leen la palabra. Escuchen eso. Si por ejemplo alguien les cuenta un chiste acerca de Dios, ustedes son de los que se ríen o ustedes son de los que, no, con mi Dios no te metes. Eso está hablando quiénes son ustedes. Porque si a mí me hablan mal de mi papá, o de mi mamá, o de mis hermanos, o de mi esposa, ¿yo qué voy a hacer? Tienes toda la razón. No, me voy a enojar. ¿Cuántos chistes no hay acerca de Dios y ustedes? Sí, están hablando de que ustedes no tienen a Dios como primero, no tienen celo de Dios.
Entonces, evaluémonos. ¿Yo tengo a Dios como Dios o tengo otros dioses? Tengo ídolos. Eso es lo primero que nos debemos evaluar. Y por eso es que Jesús comienza diciendo: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Porque el marco de toda la oración tiene que ser ¿qué? La adoración. Entonces, la pregunta para cada uno de ustedes: ¿qué están adorando en el secreto? ¿Qué están adorando en su mente? ¿Qué están adorando con sus palabras? La apariencia. Están adorando el amor. Están adorando la aprobación de la gente. Están adorando la familia. Están adorando lo que piensan las demás personas. Están adorando la riqueza o están adorando la pobreza. Están adorando las cosas de este mundo. O realmente estamos adorando a Dios. Yo les digo, aquello que les quita la paz, ese es su Dios. Si a usted les quita la paz no tener relación con Dios, entonces Dios es su Dios. Pero si les quita la paz las cosas de este mundo, el mundo es Dios de ustedes. El mundo es Dios de ustedes. Entonces, hablemos con la persona que tenemos al lado acerca de la adoración, acerca de esto: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces, la invitación del día de hoy es: evaluémonos. Y eso es lo que nos dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado sea tu nombre, está diciendo evalúense para ver quién es el Dios de ustedes, qué es lo que está adorando. Porque según lo que yo adoro es como voy a sentirme, voy a identificarme y voy a vivir. Según lo que yo adoro. Si yo estoy adorando mi ego, voy a vivir una vida vacía. Que el ego no tiene nada que pueda llenar el corazón del hombre. Por un momento yo puedo hacer una catarsis e ir y gritar una montaña. ¡Ah! Y voy a sentir qué frescura. Pero luego me voy a llenar otra vez de las cosas de este mundo. Si nosotros no tenemos una identidad clara, si nosotros no nos acercamos a Dios y decimos: Padre, hoy yo soy tu hijo, si no reconocemos eso y no tenemos esta identidad clara, va a venir el mundo y nos va a poner una identidad. Nos va a poner una identidad. Aunque ustedes se crean los más locos, los más hipster, lo más cool del mundo. Uy, no, a mí el mundo no me afecta. Aunque ustedes crean eso, el mundo es lo que ha estado moldeándolos a ustedes. Cada uno de ustedes ha sido moldeado por el mundo. Por eso es que la gente, cuando hace un tratamiento, muchas veces, de autoestima, les dicen: cierra esa cuenta de Facebook y de Instagram. ¿Por qué? Porque es que uno ve a gente bonita, uno ve a gente exitosa y uno, ¿qué dice? Yo no soy nada. ¿Qué? Si le da depresión.
mire yo cómo estoy de mal y todos mis amigos tienen ese éxito. Eso es lo que le dicen muchas veces para el tratamiento de la autoestima. A pesar de todo eso, el mundo no nos puede llenar. Pero si nosotros tenemos como Dios al mundo, nunca vamos a llenar este vacío, esta necesidad. Siempre vamos a estar aquí como mediocres espiritualmente. Si son las apariencias, si ustedes en todo momento están pensando, ¿cómo me voy a vestir bien? ¿Cómo me voy a maquillar bien? ¿Cómo me voy a organizar bien? Si eso es lo primero en sus mentes, van a vivir una vida vacía, una vida vana. Porque nos podemos creer muy cool hoy, pero al próximo día, ¿qué es lo que va a pasar? Pasó de moda. Pasa de moda. Y nos creemos muy cool, muy hipster, pero Eclesiastés nos dice, nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Y siempre se los he dicho, la moda, es que nos creemos los últimos en la moda, pero cuando vemos unos años atrás, ya alguien lo había hecho. Ya alguien había tomado esa decisión de hacer eso. Piensen, ¿quién es mi Dios? Porque si yo vivo una vida adorando a estas cosas de este mundo, voy a tener una vida vacía y muerta. Y la palabra es muy clara, no se pueden servir a dos señores. O sirvo a Dios, o sirvo a las riquezas, o a la pobreza, o a las cosas de este mundo, a la apariencia de este mundo, o al Facebook, o al Instagram, o todas esas cosas. ¿A quién voy a servir? ¿A quién voy a servir? Entonces, pienso que muchas veces todos caemos en eso, en la idolatría. En la idolatría. Hoy los invito, salgamos de esa idolatría. Si ustedes tienen un matrimonio, el día del Señor, a las 9 de la mañana, ¿ustedes qué van a decir? Yo voy a ir al matrimonio porque es una vez en la vida, o voy a ir al Señor porque ese es el verdadero matrimonio. Ese es el verdadero matrimonio. Cuando nosotros vemos la parábola de la gran cena, del Señor, hay una cosa muy interesante y es, el Señor tiene unas invitaciones para la gente. Pero ¿qué pasa con la gente? Tiene excusas, no viene a la fiesta. Pero conociendo la cultura de esa época, esa no era la invitación que se había dado. Eso era la confirmación. Si va a venir o no va a venir. Antes de eso, años, meses antes, se había dado la invitación. ¿Va a venir o no va a venir? Tengo una gran fiesta. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo este rey? ¿Qué es lo que estaban haciendo esas personas diciendo? Mira, tengo una gran fiesta. Participa de esa fiesta. Es una gran fiesta. Participa de esa fiesta. Y luego ya cuando nosotros leemos la parábola, no es la invitación, participa de esta fiesta, es recuerda que yo te dije que hay una gran fiesta. Participa de la fiesta. Entonces la gente puso excusas. No, yo no voy a ir a esa fiesta. ¿Y luego qué pasa? Inviten entonces a las demás personas, a los otros, y los otros no van a entrar. Ya la invitación está dada por Dios. Participen de esa relación con Dios. Participen de la relación. Y cada día del Señor, y cada día, cada segundo es confirmando. Recuerda que al final va a haber una gran fiesta, y si no te estás preparando, si no tienes el vestido correcto, ¿qué va a pasar? Vas a ser echado. Vas a ser echado fuera. Vas a ser echado fuera. Y alguien entra a la fiesta. Es decir, que creía en Jesús. Porque la fiesta es cuando ya el Señor viene. Pero ¿qué pasa con esa persona? Es echada fuera. ¿Por qué? Porque no estaba vestida correctamente. ¿Cuál es el vestido? Que es el lino fino. Las obras de los santos. Entonces preguntémonos, si estoy obrando para la iglesia, si estoy obrando para el Señor. No sabemos cuándo vamos a morir. Nadie tiene los días, ni las horas, ni los segundos cuando va a morir.
Ojalá pudiéramos decir eso, para arrepentirnos una hora antes, unos 30 minutos antes. Pero nadie aquí sabe la hora en que va a morir. Desde ahora volvamos a Dios, volvamos a Dios, regresemos a Dios y digamos: santificado sea tu nombre. Adorémosle nuevamente a Él. Adorémosle nuevamente a Él, porque si estamos adorando al mundo, no somos de Él. Y obviamente no estoy diciendo que, me equivoqué una vez, entonces ya no soy de Él. Pero siempre tenemos que volver a su presencia. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a pedirle perdón, porque seguramente hoy, escuchando la prédica, espero que esa no es una indirecta para nadie, sino una directa para todos. Que cada uno se dio cuenta: uy, sí, yo tengo un Dios diferente al Dios verdadero. Yo tengo un Dios diferente. Entonces, vamos a pedirle al perdón, porque todos hemos caído en ese pecado de la idolatría. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo, Todopoderoso, Padre Dios, hoy nos presentamos ante tu presencia.